Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, y buenos días con todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este importante medio. Bueno, como ya lo decíamos, pues una vez revisada la documentación pertinente y concluida esta fase de postulación, 100 resultaron aptos para continuar en este proceso dentro del concurso para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que corresponde ahora, doctora, dentro de ese proceso? Bueno, nosotros estamos siguiendo toda la planificación del concurso que incluye varias fases. Estamos cerrando la fase de postulación precisamente ahora en la fase de verificación de méritos. También se ha llevado a cabo, como no puede ser de otra manera, en un concurso transparente y en un concurso que tutela derechos, su fase de reconsideración para aquellos postulantes que piensan que no han sido considerado uno u otro requisito con el que ellos cuentan. Terminada esta reconsideración por parte del Tribunal de Reconsideración, entonces nos apostamos a entrar a la siguiente fase, que es la fase de méritos, para lo cual ya hemos conformado el respectivo comité de expertos. Agradecemos a las universidades que han confiado nuevamente en nosotros, tal como lo hicieron en el proceso de evaluación a la Corte Nacional que desarrollamos el año anterior. Esas universidades han permitido que sus mejores catedráticos sean parte de este comité de expertos, también del comité de catedráticos, que será el encargado de elaborar las preguntas para la prueba, y también aquellas organizaciones sociales que nos han permitido sus mejores exponentes para conformar el comité de profesionales, quienes elaborarán los bancos de preguntas para la prueba oral. Y todo esto con miras, doctora, a concluir todo este proceso dentro del concurso para diciembre del 2020. Es decir, ya en enero podría estar conformado o integrados estos 16 nuevos jueces a la Corte Nacional de Justicia. A pesar de la pandemia, Liz, y a pesar de todas las secuelas que eso dejó en el país y continúa haciéndolo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo institucional. Nuestros equipos trabajan fines de semana, noches, madrugadas, para poder recuperar aquel tiempo que nos vimos obligados a suspender las actividades y, por supuesto, este tipo de concurso, ya que el servicio de justicia no se detuvo durante la pandemia. Pero nosotros hemos hecho, decía, este gran esfuerzo institucional para poder culminar, en efecto, en el mes de enero, poder estar haciendo la transición de aquellos que terminan su periodo en la tercera renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia y a quienes ingresan los ganadores de este concurso, que tienen que ser sin duda las y los mejores profesionales. Y doctora, ¿hay alguna diferencia entre este proceso de selección con procesos que se han realizado anteriormente? Sí, por supuesto. Hacemos varias diferencias importantes. En primer lugar, apuntamos a la probidad. Estamos comprometidos con seleccionar a personas que tengan una gran trayectoria ética, una probidad irreprochable. Y nosotros estamos incorporando dentro de nuestro sistema, por supuesto, los parámetros que nos da la Constitución y la ley respecto a probidad, pero también los principios de Bangalore, que son aquellos principios que determinan el perfil probo de un operador de justicia. Estos sin calificación, por supuesto, pero sí queremos saber quiénes son estas personas, qué recomendaciones tienen, que no hayan tenido sanciones, que no hayan tenido sentencias ejecutoriadas antes, que no hayan sido observadas por la Contraloría General del Estado en sus distintos cargos que hayan desempeñado. Otra diferencia importantísima es la especialidad. Este concurso, a diferencia de todos los demás, de todos los anteriores, apunta a la especialidad. Hemos hecho la postulación por especialidad y esto nos garantiza sin duda, mayor celeridad en el trámite, sentencias más motivadas y la eficiencia y excelencia en la función judicial que tanto deseamos. Y ahí, doctora, sobre lo primero, sobre la probidad, ¿cuál es en sí o en qué radica esa diferencia? Porque cada vez que hay un concurso siempre se habla de esto, ¿no? De tener a los mejores ocupando los cargos de jueces en la Corte Nacional de Justicia y efectivamente pues comprobar esa probidad por un lado. Y en cuanto al tema de especialidades, ¿esta decisión se la toma en base a que han descubierto alguna falencia en ese sentido, en el hecho de no haberlo ejecutado de esa manera anteriormente?
Sí, Liz, es evidente que, por ejemplo, en la especialidad, su segunda pregunta, nosotros hemos detectado durante la evaluación de la Corte Nacional sentencias no muy bien motivadas, sentencias y además es obvio que cuando la persona ha reunido experiencia, capacidad, formación académica en determinada área, los resultados evidentemente serán mejores y eso es eficiencia de la función judicial. Entonces nosotros por eso hemos apuntado a la especialidad y aquí hago una precisión importante. Hay personas que por el desconocimiento que tienen en el proceso indican que eso no nos corresponde porque eso es atribución de la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto que nos corresponde a nosotros organizar el proceso. A la Corte Nacional de Justicia y su pleno le corresponde, según el Código Orgánico de la Función Judicial, organizar las salas, que es diferente. Nosotros hacemos el concurso en virtud de la especialidad para que ellos tengan definitivamente una mejor integración de salas con personas que tengan dicha especialidad. Y respecto a la probidad, son aspectos objetivos los que nosotros hemos puesto en el concurso, no subjetivos, objetivos, por supuesto no valorados, pero objetivos. Nosotros estamos examinando si tienen sentencias ejecutoriadas en los delitos contra la administración del Estado, si estas personas han sido observadas por la Contraloría General del Estado, si han recibido también observaciones por parte de las distintas veedurías. Son parámetros objetivos que nos permiten analizar precisamente la probidad y la ética. Bueno, y ahí también juegan un papel fundamental entonces aquellos evaluadores y ahí preguntarles si es que también hay algún tipo de cambios en el sentido de pruebas, evaluadores en relación, sobre todo quizás comparándolo con el proceso inmediato que fue el del 2019. Sí, nosotros tenemos un apoyo por parte de las mejores universidades de nuestro país y agradecemos sin duda a ellas. Gracias a ellas estamos conformando los comités, como he mencionado, de expertos, de catedráticos y de profesionales con personas de primer nivel. Eso también es una garantía del proceso, eso es una garantía mutua, como siempre lo digo yo. Nosotros como Estado nos vemos obligados a ofrecer transparencia a los ciudadanos y los distintos actores sociales colaboran con esa transparencia precisamente a través de las veedurías con las que nosotros también hemos abierto las puertas de la institución y de la información. También la Comisión Nacional Anticorrupción hemos mantenido la semana anterior una reunión Zoom con todas las veedurías, con los medios de comunicación, con la Comisión Nacional Anticorrupción, porque este es nuestro primer eje del proceso del concurso, la transparencia. Ahora, si bien todo esto configura o es lo que implica este proceso del concurso para la selección de jueces, aquí lo más importante es preguntar qué clase o qué tipo de jueces son los que realmente se están buscando como perfil idóneo para ocupar esos 16 puestos de manera ya definitiva en la Corte Nacional de Justicia. Sí, precisamente los que he mencionado, la probidad, la ética en primer lugar, luego además la formación académica. Nosotros estamos valorando, como no puede ser de otra manera, títulos de cuarto nivel, también PhD. Adicionalmente, estamos valorando, conforme lo dice el propio Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, fallos, sentencias, autos que ellos hayan expedido en su ejercicio de la judicatura y también la experiencia profesional en otras ramas, los años de experiencia profesional, así como las obras publicadas. Son, entre otros, los parámetros que nos proporciona el propio Código Orgánico de la Función Judicial, que se constituyen en los méritos que tendrán que valorar nuestro comité de expertos. Bueno, y una vez que ya sean seleccionados, ¿qué va a pasar con aquellos jueces y con jueces que están por ahora de manera temporal, doctora? En primer lugar, vale indicar que los jueces temporales que están en la Corte Nacional de Justicia son, según lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, rechazamos todas aquellas aseveraciones que dicen, por desconocimiento, que la figura de juez temporal no existe. La figura de juez temporal existe, consta en el Código Orgánico de la Función Judicial y no son jueces que nosotros hemos traído de afuera, son jueces de la propia carrera judicial, porque este Consejo de la Judicatura cree en los jueces, cree en la carrera judicial, apuesta a nuestros jueces. Sabemos que hay jueces buenos, competentes, profesionales y con ellos estamos trabajando. También sabemos, por supuesto, que habrá de los otros elementos y para ellos es nuestro control disciplinario estricto y fuerte. Es nuestro control disciplinario que lo seguiremos haciendo en virtud del marco constitucional y legal que nos asigne esa función.
Bueno, pero ahí también lo que quizás ese ciudadano que nos está viendo se pregunta es, se hacen todos estos procesos donde se garantiza transparencia, donde se garantiza buscar el mejor perfil, pero en el camino usted bien lo ha mencionado, si bien es cierto se trata de atender los mejores, también hay aquellos que no honran a la función que están desarrollando. Entonces, ¿qué pasa en el camino? Que terminamos teniendo jueces que hacen que esa función judicial se vea cuestionada hoy por esas decisiones que toman y que son públicas, ¿no? Cabe indicar, Liz, que cuando hablamos de justicia tenemos que hacer una diferenciación. Una diferenciación. Es una función bifronte. Por un lado, la administración de justicia, en la que el órgano administrativo, que somos nosotros, y de control, no tenemos absolutamente nada que podamos intervenir. ¿Por qué? Porque somos respetuosos del principio constitucional de independencia judicial, y así reza en toda constitución de todo Estado de Derecho. Por otro lado, tenemos el órgano administrativo que se encarga del control disciplinario, así como de la selección, de los ascensos, etcétera, del personal de la función judicial. Nosotros somos el órgano administrativo y nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo, proporcionar la infraestructura tecnológica, por ejemplo, proporcionar la infraestructura física, dotar a la función judicial de las mejores personas, pero la administración de justicia, eso es responsabilidad de cada juez. Bueno, pero ¿y cómo influye también en eso esta decisión que se tomó hace poco de dejar de lado el hecho de que el Consejo Nacional de la Judicatura pueda actuar de manera directa sin la necesidad de una denuncia previa ante un juez, que es lo que ahora se tiene que hacer en 3 causas diferentes, ¿no? En negligencia expresa, una de esas de ahí. ¿Cómo merma eso quizás o esa actuación para ustedes como Consejo Nacional de la Judicatura? Se refiere a la sentencia 319-CN/20 que acaba de expedir la Corte Constitucional del Ecuador. Nosotros hemos sido enfáticos en un primer momento en decir que tenemos que acatar la sentencia porque somos respetuosos del marco constitucional y legal que nos rige. No obstante, tenemos la obligación, y tuvimos también en su momento la obligación, de advertir al país de las posibles consecuencias que puede generar esta sentencia en muchos aspectos, incluso en el ámbito de la seguridad jurídica, en el ámbito del interés general, lo que significarían todos aquellos reintegros. La Corte Constitucional ha acogido alrededor de 10 de otros puntos que nosotros hemos solicitado en nuestra aclaración y ampliación. Hemos sido notificados hace pocos días con el auto que resuelve esa aclaración y ampliación por parte de la Corte Constitucional. Vemos que se han recogido muchos de los puntos que nosotros hemos requerido. No obstante, pues sí, continúa preocupando el tema de la retroactividad, porque simplemente este Consejo de la Judicatura, que es al que yo me debo referir, no me voy a referir a los anteriores, ni estoy defendiendo ni acusando a los anteriores consejos de la Judicatura. El marco constitucional y legal deberá hacerlo. Pero nosotros, este Consejo de la Judicatura, posesionado hace poco más de un año, no hemos sancionado por error inexcusable, sino solamente con declaratoria judicial, como así lo dispone el artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hemos cumplido con esa disposición legal. En cuanto a la manifiesta negligencia, no había la disposición legal de contar con la declaratoria judicial previa. Para quienes no nos escuchan, eso significa que sea un juez el que declare la manifiesta negligencia y ya no el Consejo de la Judicatura. Y nosotros hemos desarrollado nuestros sumarios administrativos respetando el debido proceso, por supuesto, como siempre lo hacemos, y hemos sancionado por manifiesta negligencia. ¿Qué es eso? Manifiesta, evidente negligencia, que no tiene que ver con la administración de justicia a la que me he referido antes, que tiene que ver con su comportamiento como operador de justicia. Y así es como hemos sancionado a aquel juez que en una audiencia de una víctima de violación hizo el ademán y recreó exactamente los hechos que sufrió la víctima. Eso es revictimización, eso es manifiesta negligencia, y por eso hemos sancionado. Por eso es que no estamos de acuerdo con que con efecto retroactivo se incorpore esta necesaria declaratoria de juez. Significa que un juez declare la manifiesta negligencia de otro juez, pues eso aumenta el tiempo y desincentiva la denuncia.
Ya el usuario está esperando que se tramite su causa y si hay una denuncia por un retardo grave, injustificado, que nosotros muchas veces lo hemos sancionado también como manifiesta negligencia, pues es evidente que el ciudadano no va a empezar un nuevo trámite ante la misma judicatura para esperar una declaratoria judicial previa. Eso limita de alguna manera el control que pueda hacer el Consejo de la Judicatura, pero esa no es nuestra preocupación fundamental. Nuestra preocupación fundamental siempre es y será el usuario, el ciudadano, aquel que acudía al Consejo de la Judicatura para justamente que se vea y se analice esta manifiesta negligencia de los operadores de justicia. Pero bueno, es lo que tendrá que hacer de ahora en adelante ese usuario. Doctora, y quisiera preguntarle también sobre la denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública ante la Fiscalía por el uso indebido de carnés de discapacidad en los que estarían vinculados pues algunos funcionarios, valga la redundancia, de la función judicial. La han presentado a la Fiscalía. ¿Ha llegado algo de esto al Consejo Nacional de la Judicatura como para que ustedes también como ente administrativo puedan actuar procedentemente dentro de ese caso? Bueno, por fin tenemos acciones del Ministerio de Salud Pública. Ante la Fiscalía General del Estado las denuncias. Sin embargo, también hay que hacer una diferenciación. La Fiscalía General del Estado, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, le corresponde la investigación procesal y preprocesal para determinar el presunto cometimiento de un delito. Sin embargo, por otro lado, está el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, a quienes nos corresponde, según disposición constitucional, hacer un control administrativo disciplinario de esto. Sin embargo, Liz, desafortunadamente, pues a todos nuestros pedidos que hemos hecho al Ministerio de Salud Pública, que llegan a ser 9 pedidos con el del día de ayer, pues todavía no nos llega la información. Las barras hacia abajo son los pedidos que nosotros hemos hecho al Ministerio y apenas hemos recibido una sola contestación. Una contestación realmente muy parcial, con la que no podemos hacer mucho más. Lo que sí dejo aquí en claro es que el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que como sanción grave de destitución hacia una falta igualmente grave, como sería la de presentar documentos falsos para permanecer o ingresar a la función judicial o ascender dentro de la función judicial, nosotros tendríamos que sancionar eso, pero desafortunadamente mientras el Ministerio de Salud no nos dé la información de qué carnets son emitidos realmente de conformidad con la ley y cuáles ha declarado la nulidad por no ser de conformidad con la ley, no podemos nosotros continuar con nuestra labor disciplinaria. Por eso, una vez más, reiteramos que el Ministerio nos ayude con esa información. Eso le iba a preguntar precisamente porque de lo que pude ver en lo que usted mostró, el primer pedido de información lo hicieron el 3 de julio, el último el 20-21 de agosto, me parece que decía, son 8 pedidos en diferentes momentos durante un mes aproximadamente. ¿Van a seguir insistiendo? Vamos a seguir insistiendo. No deberíamos hacerlo así porque la Constitución en el artículo 226 nos dispone a todas las instituciones y autoridades del Estado a coordinar acciones. Enhorabuena que se hayan presentado las denuncias. No obstante, que no deben limitar nuestro accionar disciplinario administrativo. Ninguna institución, ninguna autoridad. Y no pueden, más allá de no recibir quizás por ahora esa información, avanzar ustedes paralelamente, una vez que fue pública la denuncia, que hay nombres que se han establecido, comenzar una investigación quizás propia como Consejo Nacional de la Judicatura, doctora. Por supuesto que sí. El mismo día que conocimos por los medios de comunicación del hecho, ese mismo día Presidencia y el Pleno del organismo solicitamos la investigación respectiva a nuestra Dirección Nacional de Transparencia y hemos hecho varias acciones. Talento Humano ha solicitado a todos los servidores que reportan o tengan carnets que actualicen su información a través de documentos certificados y debidamente notarizados. Tenemos quienes lo han hecho y quienes no. De igual manera, Transparencia ha solicitado información a distintas autoridades y distintas instituciones. De igual manera, también se han activado Talento Humano y nuestra Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, ubicando a aquellas personas que han presentado
presentado un carnet de discapacidad para los concursos anteriores, ya que la sanción solamente está tipificada en nuestro código para aquellos que se han valido de documentos falsos o información falsa dentro de los procesos de ascenso, ingreso o promoción en la función judicial. El resultado de eso son alrededor de 13 personas examinando todos los concursos anteriores. Valga decir que de aquellos concursos anteriores tampoco nos ha sido muy fácil encontrar dicha información, pero aquellos que ya se han ubicado, pues nosotros inmediatamente estamos esperando que se levanten los plazos y términos para continuar con las investigaciones internas de aquellos que han presentado el carnet. Lo que sucede aquí es que solamente le corresponde al órgano rector en materia de discapacidad, que en este momento es el Ministerio de Salud Pública, determinar la legalidad, la validez de esos carnets. Pero mientras el órgano rector no lo haga, por así decirlo, ya con la investigación que ustedes están haciendo casa adentro, ¿qué decisión podrían llegar a tomar? ¿Cuándo el país podría conocer de esa evaluación que están haciendo a través de Talento Humano, investigando un poco los concursos anteriores? Como digo, una vez que se clarifique ese panorama, ¿qué decisión ustedes podrían llegar a tomar independientemente? Si se comprueba de que se ha proporcionado información falsa para el ingreso, la promoción, los ascensos, los concursos públicos de merecimientos y oposición, entonces inmediatamente se aplicaría, luego del debido proceso y de la investigación respectiva dentro del sumario, la sanción de destitución contemplada en el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y el país espera conocer efectivamente quienes han hecho un uso indebido, han aprovechado la utilización de ese carnet para beneficiarse dentro de la función judicial. Precisamente por eso es que el ICE es tan importante, que el ministerio, que es el órgano rector, porque nadie más lo puede hacer. Nosotros no podemos decir, a ver, analicemos, veamos si esta persona sufre de discapacidad visual, en qué grado, de discapacidad auditiva, en qué grado. Eso no es competencia del Consejo de la Judicatura, ni de ninguna otra institución. A quien le corresponde determinar la validez, la legalidad, la legitimidad incluso de dichos carnets es al órgano rector, y por eso es que es tan importante que el órgano rector nos dé la información. Bueno, y esperemos que el Ministerio de Salud Pública se pronuncie al respecto, porque si bien es cierto estamos en medio de una pandemia y otros asuntos que no se deben descuidar y de los que el país espera respuesta. Quiero darle las gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a usted, un buen día. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.